Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, antes ven ante la majestad de Dios. Ven, aleluya. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón. Ven, tu trono. Ven ante la majestad de Dios. Ven, aleluya. Toda confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrá si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Aleluya. Ven, aleluya. Es hora de adorarle. Ven, ante tu corazón a Él. Aleluya. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, porque solo tú eres gloria. Aleluya. Digno eres recibir gloria y honra, poder. Gracias, Señor, porque podemos venir a tus pies, Señor, reconociendo tu poder y tu autoridad, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, Señor, por los siglos, Señor, porque podemos estar delante de ti, Señor, buscándolo por Señor. Gracias. Tú eres Dios y para siempre es tu misericordia, Señor. Digno eres de recibir gloria y honra. Aleluya. Eres poderoso, Señor. Exaltado sea sobre todos los cielos, Señor. Tu misericordia es nueva cada día. Gracias por la sangre de Cristo, la cruz del Calvario, derramada por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos fortaleces. Gracias, Señor, porque tú nos das aliento, Señor. Gracias, Padre pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados, Señor. Tú perdonas, Señor, todo nuestro ser, Señor. Oh Padre, gracias, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, Señor. Exaltado sea, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor. Gloria a Dios en este día. Gracias al Señor que está más en este lunes, que nos toca predicar la palabra del Señor y compartir esta preciosa palabra con ustedes. Qué bueno a través
medios de internet podamos nosotros alabar y bendecir el nombre del Señor y estar siempre conectados, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es a saber que la iglesia no son cuatro paredes, como siempre lo decimos. Somos cada uno de los que constituimos el cuerpo de Cristo, el cuerpo que fue lavado por la sangre inmolada del Cordero de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Qué congregación, esa tremenda palabra del pastor Frank, una palabra que fue para palabra que nos reta. Amén. Una palabra que podamos nosotros ser cristianos, que podamos ser cristianos de cambio, cristianos que podamos mover a aquellas personas que necesitan de Cristo, llevarle esa palabra de aliento. Aleluya, bendito el nombre del Señor. En este día, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor y antes de todo, dar la gracia al Señor y también cumpleaños nuestra hermana Francis Rayo. Le enviamos tanto mía como de María y también de la iglesia, de los pastores y todo. Hacer no solamente felicitada, sino también que ella pueda estar fortalecida en el Señor y que crezca cada día en su voluntad. Gracias a que ella está siempre con esa hormiguita, siempre trabajando en el Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. También, hermanos, ya hace unos minutos hablé con Keila. Ya casi Keila va a dar a luz. Que Dios le dé un buen padre. El Señor le ayude y que le pueda criatura que nazca sea una criatura. Amén. Y agradecemos al Señor porque dice la Biblia que de herencia de Jehová son los hijos, en el nombre del Señor. Vamos a poder escudriñar la palabra del Señor y vamos a Lucas capítulo 19 del verso 1 en adelante. Lucas capítulo 19 verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Hoy la predicación, el título de la predicación con la cual vamos a estar hablando va a ser Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hay un corito que me gusta mucho que habla de este tema, de hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y quiero leer esta parte de Lucas capítulo 19 del verso 1 al verso 10. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 19, verso del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuádruple. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero que podamos repetir esta palabra. El verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias por esta palabra, Señor, que esta palabra que nos corta, esa palabra que nos alienta, esta palabra que nos fortalece, Señor. Gracias porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Padre Celestial, y permite que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas y quite de nosotros todo impedimento,
no solamente nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor, que impida que tu gloria se manifieste, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ayer estuvimos escuchando la palabra del pastor Frank y me llamó mucho la atención en varias cosas que él hablaba sobre el cambio, ¿verdad? El cambio y la nueva realidad que nosotros debemos de efectuar en nuestras vidas. Él habló que la sociedad cambia, ¿verdad? La sociedad está cambiando, siempre está cambiando. Los individuos cambian. Por ejemplo, de niños hablaba de que ya los niños ya no son niños, van creciendo y van, diríamos, a ser personas. Por ejemplo, en el caso mío, yo he cambiado en muchas cosas. Antes tenía pelo, ahora ya no tengo pelo. Bueno, pues yo traje también una foto y yo quiero compartirla con nosotros. También mi esposa aquí la veo un poco delgadita, pero ahora está un poco más amasadita. Y quiero también este tiempo de reto, el cambio que ha efectuado. Antes yo tenía pelo y mi esposa estaba delgadita. Ahora no tengo pelo y realmente hemos cambiado realmente. ¿Ven? Entonces también eso fue un reto, ¿verdad? Un reto. El pastor ayer puso su foto y me llamó mucho la atención porque estaba mucho más gordito, ¿verdad? Y ha cambiado su rostro y todo eso. Y es una buena anécdota que tenemos, pues yo lo he retado en ese sentido y he traído también mi foto, mi cambio de hace 15 años, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos cambiado, ¿verdad? La iglesia es un ente de cambio. Hablaba de que también era un organismo vivo, ¿verdad? Y que cambia, un ente de cambio, que debemos ser gente que haga cambiar a las personas en el nombre de Jesús. Hablaba también del nuevo nacimiento, hablando del nuevo nacimiento y expresaba que de cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, nosotros necesitamos para poder efectuar ese cambio, nacer de nuevo. Hoy quiero hablarle de un hombre que aceptó el reto del cambio. El reto y producto de ese cambio conoció a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y ya hemos leído de este hombre, hemos hablado de Zaqueo. A pesar de su pasado, a pesar de su condición, de que era un hombre pecador, este hombre fue, diríamos, en cierto sentido, odiado por la sociedad de aquel tiempo, por su condición de trabajo que él tenía, ¿verdad? Su condición que vamos a verlo brevemente, ¿verdad? Entonces vemos que Zaqueo fue un hombre que cambió realmente. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio en Zaqueo cuando conoció a Jesús de Nazaret. Amén. Y usamos esta historia de Zaqueo como una historia que mucho hemos escuchado, ¿verdad? Mucho hemos visto a través de películas, a través de canciones. Hay una canción muy bonita, como Zaqueo. Yo quiero a lo más alto, ¿verdad? Y habla entre mi familia, habla esa canción. Entonces, hay muchas canciones expresadas en la historia de este hombre, de Zaqueo. Realmente Zaqueo es un ejemplo de una vida, ¿verdad? Una vida que cambió de un hombre pecador, un hombre que estuvo, diríamos, en lo más profundo, pero cambió a una vida de provecho espiritual. ¿Qué historia de Zaqueo? ¿Qué podemos experimentar de esta historia tan interesante y este personaje tan pintoresco? Porque realmente lo que hizo Zaqueo para muchos realmente es de mucha risa y es un personaje bastante pintoresco en la historia. Pero más que un personaje pintoresco, podemos ver un personaje que tuvo un encuentro personal con el Señor. Y diríamos que la historia de Zaqueo, que solamente se puede expresar en Lucas capítulo 19, no hay otro evangelio, ¿verdad? Dentro del evangelio que hable de la historia
de este hombre de Zaqueo. Fue tanto, diríamos, porque realmente Lucas fue un recopilador de la historia, ¿verdad? No fue un testigo en vivo y en directo, sino que fue un recopilador de informaciones. Y realmente la historia de Zaqueo parece que le impactó tanto que él la transcribió, la escribió bajo la inspiración que nos dice la escritura, y podemos abrir la palabra ahí mismo, dejarla abierta en el capítulo 19 de Lucas. En el capítulo 19 de Lucas, en los versos 1 y 2, habla: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre que era jefe de publicanos, de, de este hombre, comienza a hablar del currículum vitae, ¿verdad? De cómo, quién era Zaqueo. Vivía en Jericó. Vamos a ver qué era Jericó. Jericó era una ciudad muy histórica, ¿verdad? Jericó, en la época cuando fue, ¿verdad? Donde era una ciudad amurallada, y donde esa ciudad amurallada fue rodeada por el pueblo de Israel, donde este pueblo de Israel canta y alaba al Señor, y dice que en medio de esa alabanza, eso y esa al pueblo trompetas, ¿verdad? Que se manifestaron, las murallas cayeron, las fortalezas cayeron, y pudieron conquistar esta ciudad. Y ahí esta señora, la prostituta, de la cual el pastor Yebra habló en la semana pasada, y hablaba mucho la atención de que Jericó era una ciudad muy próspera comercialmente, una ciudad por donde era un medio de, diríamos, una ciudad de tránsito, donde había mucho comercio. Y esta ciudad es una ciudad estratégica. ¿Por qué? Porque daba en el ocurrir de llegar a lo que es Jerusalén, y también llegar a los que es comerciantes de aquel tiempo tenían que pasar por la ciudad de Jericó para poder llegar a diferentes puntos. Entonces había mucho comercio, mucho tráfico, y si hay mucho tráfico y comercio, diríamos que hay impuestos también, hay aduanas, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso, en Jericó, eh, este señor Zaqueo era un jefe de publicano. Jefe de publicano era un hombre que recaudaba impuestos para el Imperio Romano. Realmente en aquella época, lo que era un recaudador de impuestos era mal visto. ¿Por qué? Porque un recaudador de impuestos era un hombre, un publicano, ¿verdad? Un señor que se encargaba de cobrar los impuestos. A nadie le gusta cobrar impuestos, a nadie le gusta que le impongan, a nadie le gusta que le cobren impuestos, ¿verdad? Usted no siente hoy amanecí con el deseo, con la devoción de pagar los impuestos. Siente hoy el gozo y social, inclusive cuando ahora estamos haciendo la declaración de la renta, vemos que si la declaración es, oye, qué dolor nos siente en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando tenemos que pagar. A mí me ha tocado pagar, a nosotros nos ha tocado pagar los impuestos, y se nos hace difícil pagar, caramba. Cuando son un bien utilizado, se utilizan para muchas cosas que nos pueden servir para nuestra vida, ¿verdad? Para la sociedad, ¿verdad? Para la seguridad, lo que es la sanidad. Bueno, pero en este caso, los impuestos de los publicanos no eran muy bien vistos en aquella época. ¿Por qué? Porque era por un imperio que en el caso de en este tiempo estaba gobernado, dirigido por el imperio romano. Y diríamos que un publicano en aquel tiempo era mal visto porque lo veían como un hombre traicionero, como una persona que podía traicionar, o era un traicionero porque judío, el publicano, un publicano de ser judío, esto del imperio opresor, del imperio que oprimía, el imperio que estaba ahí
subyugándole, y muchas veces tal vez esos impuestos no eran traducidos, ¿verdad?, en el bienestar del pueblo. Entonces eran mal vistos los publicanos. Los publicanos, habían publicanos que compraban las deudas o compraban los impuestos de los romanos, y ellos lo que hacían que sobrevaluaban estos impuestos, y parte de la ganancia se lo embolsillaban. Y por eso es que vemos que un publicano, además de ser un recaudador de impuestos por el imperio, era también mal visto porque muchas veces abusos, ¿verdad? Abuso de su poder, y muchas veces eh, sobrevaluaban los impuestos, y muchas personas tal vez no tenían con qué comer y ellos le quitaban todo, inclusive casa, propiedades, dinero. Había muchas cosas que podían influir en aquel tiempo que el publicano hacía y deshacía. Entonces, este hombre, Saqueo, no solamente era publicano de una ciudad importante como era Jericó, sino también en cuanto a lo que es el comercio. Usted sabe que el comercio produce muchos impuestos, mucha gente, había mucha gente. Entonces, este hombre se dice, y aquí lo especifica, que era posiblemente no solamente hacía este hombre de traidor de la patria, traidor de lo que eran los principios judíos, sino también que él era un hombre que se había enriquecido en base a lo que era tal vez el mal de otros. Y en este caso, Saqueo era jefe de publicano, o sea, era el matatán, el más grande, muchas veces era el jeque, el que estaba arriba de todo ello. O sea, que realmente si era una ciudad de mucho dinero, que transitaba con mucho y hacía mucha comercialización posiblemente, y era seguro que Saqueo era un hombre riquísimo, era un hombre con mucha devoción. Dice la escritura, ¿verdad?, que aquí sucedió que un varón que era jefe de publicanos rico procuraba a Jesús. ¿Quién era Jesús? Es que este hombre había escuchado de la fama de Jesús, había escuchado de lo que era el mover de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, vamos a buscarlo en Mateo 11, que Jesús era amigo de publicanos y pecadores. O sea que posiblemente la fama, como él era jefe de publicanos, la fama de Jesús había adquirido una preponderancia en este hombre, porque ya de boca en boca habían dicho, pero es Jesús que está ahí, el que se sienta a comer con los publicanos, es este Jesús que impacta a esta gente, es Jesús que está ahí con los publicanos, y esas palabras son palabras poderosas, ¿verdad? Entonces, es Jesús que no le importa, ¿verdad?, el que rompe los cánones, el que rompe las costumbres, en el sentido de que eran odiados por el pueblo, mientras que Jesús, en vez de odiar a esta gente, Jesús se acercaba a ellos. Es interesante esta postura de nuestro Señor, que aún lo confundían, dice la Biblia, que lo confundían como amigo de publicanos y pecadores. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. No vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. En este caso, los publicanos, ¿verdad? Los publicanos eran hombres que necesitaban de Dios. Entre ellos, inclusive, se convirtieron al Señor. Uno muy famoso, ¿verdad? Uno de sus discípulos que fue publicano. En el caso de Mateo, era recaudador de impuestos y era un publicano. O sea, que quiere decir que en el tema de Jesús, eh, Jesús marcó una diferencia en cuanto a este grupo de personas, ¿verdad? Él aceptó dentro de sus discípulos a un publicano. Él no tuvo esos prejuicios que muchas veces tenemos en nuestra mente con las personas, ¿verdad? Entonces, Jesús no solamente comía, sino también estuvo con uno y andaba con uno de sus discípulos, y ya se convirtió en uno de los apóstoles. El mismo Mateo se convirtió en uno de los apóstoles del Señor. Entonces,
dice la palabra del Señor aquí que procuraba ver a Jesús. La palabra procurar me llama mucho la atención porque en la palabra procurar me indica que era una persona que tenía interés, ¿verdad? Que tenía diligencia, que era una persona que buscaba con ansiedad. Cuando tú procuras algo es que lo busca con necesidad, que tiene interés de buscar. Entonces, dice aquí que Jesús, Zaqueo, en el caso de Zaqueo, Zaqueo procuraba ver a Jesús. Tenía el interés supremo de ver quién era Jesús. No de oídas, como decía Job, de oídas te había oído, mas mis ojos te ven. Él quería experimentar lo que otros habían experimentado de haber tenido un encuentro con Jesús, de haber tenido esa relación con Jesús. Él quería y estaba interesado, no por la curiosidad simplemente, sino porque él tenía un deseo en su corazón y ese vacío no podía llenarlo las riquezas. Tú puedes estar con muchas riquezas, tú puedes tener mucho poder, pero siempre va a estar el vacío en tu corazón y solamente el vacío lo puede llenar Jesucristo en nuestras vidas. Hay personas que hoy lamentablemente no están con nosotros en esta tierra, aún siendo ricos, poderosos, no están en esta tierra porque se han suicidado, porque no han encontrado sentido a su vida. Jesús en tu vida, Jesús en nuestro corazón, produce amor y produce que ese vacío se llene en nuestras vidas. ¿Estás tú interesado en saber quién es Jesús? ¿Estás tú procurando quién es Jesús en tu vida? El apóstol Pablo habla muy claramente en cuanto a lo que era Jesús. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo habla de esto. Filipenses capítulo 3, que me llama mucho la atención del apóstol Pablo lo que decía. Aún el apóstol Pablo, si era un hombre de Dios, un hombre que había adquirido espiritual, un hombre que había ido a grandes campañas evangelísticas, había transcurrido, diríamos, toda parte de lo que era en aquel tiempo el mundo, ¿verdad? Y el 60% de lo que es el Nuevo Testamento lo tenemos gracias al apóstol Pablo. Él decía que todo lo estimado como para su vida pasada, lo que él era como Saulo de Tarso, un hombre con mucha importancia, un hombre desde el punto de vista religioso, un hombre que diríamos, como dice aquí, fariseo en cuanto a la ley, era un hombre intachable, hebreos de hebreos, o sea, era un hombre, dice en los versos anteriores, era un hombre realmente dentro de lo que era la ley perfecto, había de cumplirlo de manera perfecta la ley. Pero dice la Biblia que todo eso, el verso 7 de 7, dice, cuanto a cosas eran para mi ganancia, porque muchas personas piensan que porque tú eres esto, porque tú eres San Pancracio, San Luterano, San que sí o quién, ya tú piensas que porque tú eres este tipo de personas, ya tú tienes a Dios agarrado la mano. Y no, Pablo decía que todo lo que él hacía, un hombre que había adquirido cierta postura desde el punto de vista religioso, él todas las cosas le estimaba de Cristo. Y verso 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aún, o sea, no solamente su vida como un hombre importante dentro de lo que es la religión, en el cristianismo, estando en el cristianismo, siendo el apóstol Pablo, siendo un hombre, diríamos, un hombre de Dios, diríamos, un hombre que había alcanzado cierta madurez espiritual, dice que aún su vida presente la estimaba como pérdida. La estimaba como pérdida. Mucha gente se regocija, no, yo soy el apóstol tal, o yo soy el que hago tal cosa, o yo soy esto. O sea, el yoísmo se manifiesta. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo habla que aún la parte que él tiene como presente,
la parte presente en el Señor lo estimaba como pérdida. ¿Por qué? Porque había algo superior. Y la parte superior que él tenía y era la excelencia del conocimiento de Cristo. Para Pablo lo más importante era conocer día tras día quién era Cristo Jesús. Amén. Dice el verso 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oye, a fin de conocer, o sea, que el fin de Pablo era conocer día tras día quién era Jesús. Entonces es interesante que este señor Zaqueo tenía como interés primordial en su vida conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Ir a la iglesia no te garantiza la salvación. Ir a la iglesia no te dice yo soy salvo. No, 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 no. Eso es parte de la salvación. Diríamos que tú dirías, bueno, pues voy a ir a la iglesia porque entiendo que hay un ambiente sano, entiendo que no me van a hacer daño, entiendo que la gente son chéveres, son buenas, son gente que puedo congeniar con ellos, tener, diríamos, comunión con ellos, muy bien. Eh, También, pues, o oro, pero tengo la obligación de orar. Eso no es el paso. O leo la Biblia porque tengo que leer la Biblia, no. Yo leo la Biblia porque quiero conocer a Jesús. Oro porque quiero conocer, tener una relación con el Señor, ¿verdad? O sea, no es el objetivo. Yo leo la Biblia o me aprendo un versículo bíblico para que otros digan que yo sé mucho de Biblia, ¿verdad? Pero nosotros, cada uno de nosotros, no debemos tener ese objetivo. Nuestro objetivo es leer la Biblia con el objetivo de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. En el verso 3, en el verso 3 de este capítulo 19 de Lucas, ¿verdad? Habla la parte B, dice que no podía, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él quería ver a Jesús, pero había dos obstáculos que se le manifestó a este hombre. Uno era la multitud y otro era que era pequeño de estatura. Oye, interesante, donde se manifiestan dos cosas también en nuestras vidas. En nuestra vida se pueden presentar obstáculos que se pueden presentar para yo poder llegar a Jesús. Hay obstáculos en nuestras vidas que a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos obstáculos. ¿Eh? Claro, hay personas que no pueden poner obstáculos. Por eso, por ejemplo, en el caso mío, yo he interpretado y me permiten esta parte de que hubieron dos causas o dos, diríamos, obstáculos que tuvo, dos obstáculos que tuvo Zaqueo. El primer obstáculo que tuvo es la multitud, la parte externa, la parte externa. Hay cosas externas en nuestras vidas que pueden ser obstáculos para procurar ver a Jesús, para ver a Jesús, tener el conocimiento de Jesús, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay muchas personas que hoy en día dicen, yo no voy al Señor porque yo tengo un novio que no sirve a Dios y por consecuencia yo no voy al Señor. O no voy al Señor porque todos los pastores son ladrones. O porque yo no quiero dar diezmo. O yo no voy al Señor porque realmente en la iglesia todos son unos hipócritas. O todos son unos falsos. Entonces esa persona está viendo la multitud como obstáculo para poder servir al Señor. Entonces muchas veces tenemos ese sentido en nuestros corazones, que pensamos, puede ser que nos imposibilite para alcanzar a Jesús. ¿Mm? Para alcanzar. El segundo obstáculo que vemos ahí es que era pequeño de estatura y eso yo lo transfiero a la parte personal. ¿Verdad? Yo soy pequeño, alto, hay personas altas, personas pequeñas. Bueno, pues en este caso, en lo personal, Zaqueo era un hombre de baja estatura. Y ese era también un obstáculo. Hay cosas personales que nos pueden ser obstáculos. O que soy muy feo. Ay, soy muy feo, no puedo ir a la iglesia. No quiero que me vean. Estoy muy gorda, o estoy muy flaca, o estoy muy arrugada, o estoy muy vieja,
o estoy empachado, lo que sea. O sea, hay personas que tienen ese tipo de obstáculos en su persona. Cuando se ven en el espejo dicen que fea soy. Entonces, puede ser que se vea así, pero también puede ser que diga, ah, pues soy muy bonita. Hay otro obstáculo. La belleza también puede ser la belleza puede ser otro obstáculo. ¿Qué puede ser el obstáculo de la belleza? Bueno, puede decirse qué bonita soy, qué linda soy, se besa, se besa, se besa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas hacen de su cuerpo, de su vida, un obstáculo. ¿Mm? Ah, no, no le voy a servir al Señor porque mi vida todavía estoy en la flor de la juventud. Soy muy bello para... O sea, yo voy a ir al gimnasio, que no quita que usted vaya al gimnasio. Eso no es pecado. Pero no ponga en primer lugar otras cosas que antes que Dios. Entonces muchas veces ponemos de obstáculo esas cosas para servirle a Dios. Entonces en este caso, nuestro amigo Saqueo no le importó los obstáculos, no le importó que había una multitud, no le importó que era bajo de estatura, ¿verdad? No le importó esas cosas. ¿Por qué? Porque él tenía un objetivo. Su objetivo es servir al Señor. Muchas veces dice, y he visto eso, por ejemplo, la gente lo he visto lamentablemente los corazones de siervo, que mucha gente dice, no voy a la iglesia porque tengo que llevar a mi hijo al fútbol el domingo en la mañana, o porque tengo que ir a sacarle la uña al nieto, o porque tengo que sacar y hacer tal y tal cosa. Entonces, muchas veces tenemos estos obstáculos en nuestras vidas que no nos permiten ver más allá del Señor. En la palabra habla que Saqueo no importó esto. No le importó que fuera pequeño, ni le importó la multitud. No le importó. Él lo que le importó era procurar ver a Jesús y conocer quién era Jesús. Amén. Los obstáculos se pueden presentar. Siempre va a haber obstáculos, porque el enemigo no quiere que nosotros le sirvamos a Dios. El enemigo no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios. El enemigo no quiere que nosotros tengamos pueden hacerse en nuestras vidas fortalezas. No pueden hacerse en nuestras vidas fortalezas. Poder que Dios no pueda manifestarse en nuestras vidas. Los obstáculos tienen que ser oportunidades para yo sobrepasar esos obstáculos y yo poder y vencer en el nombre del Señor. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No hay 90%, un 99.9% que no pueda. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo, como cristiano, quiero ver a Jesús, quiero conocer a Jesús, Jesús me da la fortaleza para yo poder quitar esos obstáculos y poder marchar hacia Jesús. Amén. Entonces, Jesús no podemos permitirle al Señor, debemos permitirle al Señor que Jesús cambie nuestras vidas y que esos obstáculos puedan ser derribados en el nombre del Señor. Dice el verso 4, dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Es un hombre muy inteligente realmente. Él vio la imposibilidad de los obstáculos, pero él sobrepasó los obstáculos. Yo sé que soy pequeño, voy a buscar la alternativa para poder ver a Jesús, porque él sabía que Jesús iba a pasar por ahí. En una ocasión, las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas. En una ocasión vi una ilustración donde en el metro estaba parado Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, y había un chico durmiendo en uno de los asientos del vagón. Y decía la enseñanza y estaba ahí el presidente, no sé si era si fue un show o algo así que le hicieron, no sé. De tal manera que la historia fue que él decía, caramba, por estar durmiendo, se te pasó la oportunidad.
quién sabe si él podía conocer ahí mismo a Barack Obama y quién sabe si su mundo hubiese cambiado, pero por estar durmiendo, bueno, pues pasó eso. Entonces me llamó mucho la atención esto porque muchas veces las oportunidades y Saqueo no quería perder la oportunidad de ver a Jesús. Amén. Una sola vez en su vida tenía que, tal vez decía una sola vez en la vida, quiero ver a Jesús y él iba a pasar por aquí, tengo que aprovechar esa oportunidad. Dice, y corriendo, corriendo, no fue lento, sino corriendo delante, subió a un árbol psicólogo para verle, porque había de pasar por allí. Amén. Y esto me llama mucho la atención y lo comparo con Santiago, el apóstol Santiago, ¿verdad? En la carta a Santiago, que habla en Santiago capítulo 2, si buscamos, Santiago capítulo 2, verso 17, dice la Biblia, Santiago capítulo 2, verso 17, dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Entonces aquí habla que la fe sin obra es muerta. Yo no estoy diciendo la fe salvadora. No. Y yo estoy hablando, lo que está hablando de Santiago es la fe práctica. La fe práctica. La fe que tenemos en el Señor, esa fe que nos salva, produce en nosotros que nosotros nos movamos, no seamos una agua estancada. Dice que somos como agua, ¿verdad?, que salte que para vida eterna en nuestra vida. Entonces, yo no voy a la iglesia para ser salvo. Yo voy a la iglesia ya siendo salvo. O sea, ¿me entienden lo que es? Soy salvo y voy a la iglesia. O sea, no oro para ser salvo, ¿verdad? No oro para ser salvo, sino soy salvo y oro. Esa es la diferencia. Entonces, cuando habla que nosotros no somos salvos por las obras, claro está. Nosotros somos salvos por la gracia. Pero esa fe, la fe que salva, no está sola. La fe que salva tiene como parámetro en nuestra fe que se mueva. Una fe activa, no está estancada, ¿verdad? Nosotros como siervo de Dios, como hombre de Dios, yo voy a donde los demás la gente tiene necesidad de Dios porque yo quiero transmitir la salvación de Dios. Amén. Esa salvación tiene que moverse, esa salvación, eso es lo que producía la iglesia, los principios del siglo, esa iglesia apostólica, ¿verdad?, que fue una iglesia que se movió, una iglesia que estuvo moviéndose en la evangelización, pero eran salvos. Y esa salvación produjo que ellos, ¿verdad?, fueran delante de Dios, que se activaran. Una fe que era una fe activa. Entonces, nuestra fe debe ser una fe que mueva, que se mueva. No puede ser una fe estancada en nuestra vida. En el caso de Saqueo, no vio los obstáculos, ¿verdad? Dice la Biblia aquí que él no vio los obstáculos, sino que fue y se movió, tuvo en base a la fe puesta en el Señor. Él tuvo fe, creyó, procuró ver a Jesús, tenía la intención de ver a Jesús y esa fe produjo que él se moviera, se activara, ¿verdad? Se pudiera poder en su vida, que fuera una fe en el Señor. Amén. Entonces, dice la Biblia en el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo... Esa fe en el Señor fue movida, se movió y Dios vio en él, ¿verdad? Dios vio en él, Jesús vio en él esa actitud que fue que si tú estás procurando ver a Jesús, Jesús va a procurar verte a ti. Y me llama mucho la atención que Jesús no le llama fulano ni mengano, Jesús le llama por su nombre. Si tú tienes fe en el Señor y tu fe está puesta en acción en el Señor, ¿verdad?, tu fe
te salva en el Señor, tu fe te salva, Jesús va a llamarte por tu nombre. En este caso, Zaqueo, Jesús le llama por su nombre. Dice que hoy es necesario que yo pose en tu casa. Si Dios es un Dios personal, Dios trabaja contigo de manera de tú a tú, ¿m? Como pasó con Zaqueo. En este caso, era necesario que Jesús pasara y posara en la casa de Zaqueo. Entonces él dice que descendió deprisa y con gozo. Imagínese usted el gozo de tener a Jesús en su casa. El gozo. En Jericó había una cosa, que Jericó era una ciudad de sacerdotes. Y muchos de ellos, y vemos en el verso 7, mucha gente criticaban que por qué había entrado a posar en la casa de un pecador. Y dirían, pero ¿por qué en vez de ir a donde un sacerdote, a donde un ente podía, diríamos, está dentro como él es un maestro, ¿verdad? ¿Por qué posó en la casa de un pecador? Lo que va a salvar, lo que se va a haber perdido. Y mucha gente en nuestra vida ya, pues, cristiano iba a estar loco. ¿No? Y realmente no es así, ¿verdad? Entonces mucha gente hoy en día piensan y murmuran muchas cosas. Olvídate de los murmullos, no oigan las voces extrañas. Entonces Zaqueo no le importó eso y Zaqueo pudo más. Y Jesús rompió todos los cánones. Muchas veces Jesús rompe los cánones, rompe los estereotipos. Entonces muchas veces nosotros, en nuestra vida, como cristianos, hermanos, tenemos que romper los cánones. Porque tú no hablas igual, como le pasó a la ministra de Hacienda, la Montero, creo que le dice Montero, que la ministra de Hacienda como habla un acento andaluz, ¿verdad? Un acento del sur, la han criticado, ¿verdad? Entonces, por la forma de hablar, porque tú hablas de una forma, porque tú te expresas de una forma, ya juzgamos a otra persona y eso no debe ser en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, Jesús rompe todos los cánones. A Jesús no le importó que era fariseo, que no le importó que fuera un publicano. Al contrario de los fariseos, que los fariseos sí juzgaban, sí condenaban a este hombre. Amén. Entonces, dice la Biblia que aquí en el verso 8 hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y este hombre cambió cuando conoció a Jesús. Y dice la Biblia que en el verso 8 dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, si en algo he defraudado, se lo devolverá cuadruplicado. Aquí habla de la restitución. Habla de que si tú robabas algo, tú tienes que devolverlo 4 veces. En el caso de Zaqueo, primero le habla, no, que no le habla, y Señor es, y tú, el Señor es que Él domina sobre todo. En el caso de Zaqueo, Zaqueo reconoció que Jesús era su Señor y reconoció también él no le habló, no, que la mujer, no, o su pecado no era la mujer, discoteca, no era, diríamos, los porros, no era nada de eso, sino que también era sus bienes, eran hombres ricos y Dios tenía que tratar con el pecado de que él tenía. Dios tiene que tratar con tu pecado. Si a ti te gusta el helado de chocolate y es pecado, pues Dios te lo va a quitar. ¿Entiendes? Es un ejemplo que estoy hablando. Entonces, Dios va a tratar con tu pecado, como le pasó a David. David le pasó que él pecó y dice, líbrame de homicidio. Amén. Entonces, los últimos 2 versículos que me llaman mucho la atención de lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de que hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Repítelo, que se detuvo. Jesús, estoy hablando de que Zaqueo
tuvo un cambio, produjo un cambio. Primero que le llamó Señor y segundo que Jesús trabaja con el corazón de Zaqueo. El corazón de Zaqueo era la codicia, era el dinero. Y Dios trabajó con el corazón de él. Y él entregó a Jesús esa parte. Pero Jesús dice, y es algo que lo elogia, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y cuando habla de que Dios ha venido la salvación a esta casa, a un hijo de Abraham, al hijo de la promesa. No era que el fariseo era el hijo de la promesa y el publicano no. Todos eran hijos de la promesa porque era judío. Y que ha venido la salvación, libertad, la salvación, libertad, preservación, sanidad, prosperidad. Y dice la Biblia, el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Jesús vino a buscar tu vida, vino a buscar tu corazón. Gloria a Dios. Que me llama mucho la atención de a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Nuestra vida. Pero nuestra vida debe ser una vida. Cambia nuestra vida, Jesús. Ese es el tema en el cual queremos hoy expresar. Jesús debe haber un cambio cuando a Cristo conocí. Personal con el Señor. Vamos a orar y vamos a permitirle al Señor que Dios cambie nuestras vidas y Dios nuestros corazones. Jesús de Nazaret, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Permite que tu amor y tu misericordia nos alcance, Señor, y que nuestras vidas sean vidas cambiadas delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos das en este día. Y muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y gracias por su paciencia. Cuídense y nos vemos en la próxima.